Vamos a hablar de Power Pop, cómic, imágenes, cómo el cómic puede ser o no un instrumento para la revolución, o cómo ha sido a partir de la historia y cómo se intenta desactivar el poder del cómic. Nos acompañan, hemos girado el sofá porque como veremos imágenes y serán comentadas, si estaban aquí abajo no lo veían. Tenemos a Eloy Fernández Porta, que está al lado del ordenador, luego se incorporará porque primero veremos unas imágenes suyas. Eloy es ensayista, es académico, sabe mucho, es muy original y tiene 4 obras, After Pop, Homo Sampler, Eros y Emociones y así, que además me gustan mucho por cómo utiliza el cómic dentro de su discurso. Está Javier Pérez Andújar, escritor, una persona que ama los tebeos y que todas sus novelas se las dedica a los tebeos, ¿no? Príncipes Valientes, Lo que el diablo se llevó y Paseos con su madre. Y luego tenemos a Rubén Lardín, autor de Imbécil y Desnudo, poeta, no es poeta, persona que escribe muy bien y butanero también, que es lo más importante de todo. Y yo soy Daniel Ausente, bienvenidos. Pues ahora empezaremos con Eloy y las imágenes que nos va a poner. ¿Qué hay? Vale, gracias Dani, hola, buenas tardes, encantado de estar aquí departiendo y disparatando un rato con Javier y Rubén, que son colegas hace tiempo, y con todos los demás. Bueno, cuando los de Graf nos propusieron hablar de la incidencia del cómic en el aquí y el ahora, una cosa que se me ocurrió, la hablé con Dani, me pareció bien, es hacer un recorrido por viñeta satírica política y en particular por un motivo iconográfico que tengo yo identificado, a ver qué os parece. Este motivo lo llamo Los Pasos Perdidos y es un modo de organizar la viñeta de crítica social que, tal como lo he rastreado yo, empieza con ejemplos que se remontan al siglo XIX y pues evidentemente es de rabiosa actualidad porque se puede encontrar en diarios, en fanzines, en quien quiera que esté haciendo cómic y que tenga alguna preocupación por la situación política. No saben el camino es el desastre de la guerra número 70, del cual suele decirse que representa a los gobernantes de la época. Por las gorras y por los trajes se puede ver que son tanto religiosos como políticos propiamente dichos, que deberían ser capaces de encontrar el camino constitucional, pero no lo hallan porque no son modernos, porque no son constitucionalistas, porque no son verdaderos ilustrados, que es lo que Goya les pedía a los políticos. Los grabados de la última sección de los desastres, que es la parte en la que ya no se describen escenas de guerra, sino que son cosas que pasan en tiempos de paz, suelen ser descritos como la extensión de la lógica de la guerra en la época de paz. Y esto es un motivo que se va a encontrar mucho en la sátira siguiente. Un aspecto importante, interesante de cómo Goya plantea el tema de los grabados es que cuando él empieza a hacer los caprichos, la serie, ya sabéis, anterior a esta, él a esa serie le pone un prólogo en el cual él se obligaba a dar muchas explicaciones por estar haciendo humor en forma de dibujo, en forma de ilustración. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque como él mismo explica en la introducción, hasta ese momento la sátira era una prerrogativa de la poesía y de la oratoria. Era un género que se encontraba en formato verso o en formato discurso. No así en la pintura. Eso a pesar de que se puedan encontrar en las pinturas de la primera época de Goya, en particular en los cartones, algunos elementos que ya anteceden lo que van a ser los caprichos, como por ejemplo las célebres 2 imágenes del albañil herido
y el albañil borracho. Entonces, tenemos por una parte los gobernantes que se han desorientado, y que esto es un motivo universal se puede comprobar en una obra que hace en Estados Unidos Thomas Nast 100 años más tarde, en la que se puede ver la primera representación gráfica del Partido Republicano en forma de elefante, que es una cosa que se le ocurre a Nast. No así el Partido Demócrata en forma de asno, esto es anterior a él, ya forma parte de la iconografía. Y esta es una obra en la que aparece también toda esta cuerda de animales perdidos, cada uno de los cuales alegoriza uno de los partidos políticos que se disputaban las elecciones locales de 1864. Y el motivo que más le interesa a Nast es el del Partido Republicano, que como no acepta las reformas constitucionales, se encamina hacia el vacío, ¿no? No poder encontrar el camino, no saber hacia dónde vamos, pues bueno, pues es lo que les pasa a los gobernantes que nosotros conocemos. Este es el primer desarrollo de este motivo de los pasos perdidos, el de los gobernantes que no saben hacia dónde van. Y luego está el segundo, que es el de los ciudadanos errantes, el de los ciudadanos a los que los gobernantes pues han llevado a la errabundia. Este es un dibujo de Eneco, que es un dibujante que utiliza mucho este tipo de organizaciones del material. Entonces, ¿cómo se desarrolla cada uno de estos dos subtemas de los pasos perdidos? Bueno, yo diría que claramente el autor español que más especialmente recoge el legado goyesco, el legado de los caprichos y que lo adapta a la situación política, en su caso desde los años 70, es evidentemente Andrés Rábago. Bueno, como de Rábago todos hemos visto mucha obra, tanto de Ops, que es lo que muestro aquí, como del Rato, y voy a enseñar tres imágenes menos conocidas que inciden en este motivo. Esto es una portada de Hermano Lobo del año 73, y veis que es un dibujo que en primera instancia no parece sátira política, o sea, esto le das un poco de color y un poco de formas redondeadas y parece más un mordillo, ¿no? que un Ops. Pero claro, la representación alegórica de los problemas sociales, tipo de, claro, este señor con bigote y bombín que representa al franquista simbólico característico, y luego está el niño y que van en direcciones opuestas. Esto para el lector de la época, pues bueno, era muy evidente, es la parte del discurso satírico que no se puede decir de manera literal, sino que se tiene que alegorizar. Y bueno, pongo este ejemplo para demostrar lo importante y lo extendido que es este tema de los pasos perdidos, porque si un tema como este podía aparecer nada menos que en la portada de Hermano Lobo, que era el órgano de disensión de la época, tanto en cómic como en articulismo, pues es porque realmente tenía que ser muy aceptado. Un par de ilustraciones más de Ops que usan el mismo motivo visual. Esto es un cuadro realizado ya bajo el nombre de Rábago en los años 80, que lleva por título Heráclito vuelve a casa, y es uno de los juegos visuales que hace Rábago, poniendo en tensión, como veis, la lectura consecutiva de las viñetas con la línea de lectura vertical que determina el cuento, de modo que crea una página que se lee mejor de arriba a abajo que de izquierda a derecha. Son los recursos visuales, digamos, de desorientación, en este caso como juego formal, nosotros con una dimensión así política clara, ¿no? Este es otro desarrollo del tema de los ciudadanos perdidos, con esta hilera de ciudadanos que van hacia el desastre, que se caen. Aquí Ops utiliza el motivo de los sombreros y gorras, que en a la altura del año 73 ya no era
un motivo realista, porque ya no podías clasificar a la gente entre clase trabajadora y clase dominante por sombreros y gorras, sino que es un motivo heredado de la tradición realista, en particular de la pintura realista. Yo diría que una cosa que hace Andrés Rábago en esta primera época, sobre todo en las ilustraciones para Hermano Lobo, es recoger ese elemento de, bueno, recoger la herencia de los caprichos y actualizarla con una imaginería que se puede llamar surrealista y más específicamente magritiana, y quizá afinando un poco más, muy propia del Magritte de los años 20, del Magritte tosco de la primera época, que hace sobre todo experimentos visuales y en muchos casos juegos visuales con los cambios de sentido, como eso. En este aspecto yo diría que Rábago hace una cosa original y otra convencional. Por una parte, es convencional a lo largo del arte del siglo XX considerar a Goya como el antecedente necesario del imaginario surrealista, sobre todo el Goya tardío, el Goya de los caprichos enfáticos. En cambio, el tipo de cruce que hace él entre lo goyesco caprichoso y los paisajes oníricos de pesadilla magritianos, esto lo hace él y nadie más. Yo diría que si hay un motivo para hacer eso, es que le sirve a Ops para desarrollar una manera de, bueno, más bien una idea de un modo de crítica social que de otro modo no se podría desarrollar. Sobre la tradición goyesca, comentaba Baudelaire, que es uno de los que realmente redescubren a Goya a mediados del XIX, que lo que le parecía más característico y más impactante de su obra es lo que llamaba la representación del sentimiento del absurdo verosímil, de una situación que no tiene ningún sentido, pero que se vuelve muy creíble en el momento en que se dibuja, en el momento en que se pinta. Y un segundo elemento que a Baudelaire le parecía decisivo es lo que él llamaba los contrastes violentos, los contrastes entre razón y sin razón, entre moralidad e inmoralidad, entre ricos y pobres. Y bueno, tal como yo lo veo, ese doble código goyesco magritiano que utiliza Ops, pues la manera rigurosamente contemporánea de desarrollar ese tema. Nuevamente, pasos perdidos y personajes que van hacia el desastre. Otro desarrollo de este tema se puede ver en la obra del dibujante francés de Franquin, en su conocida serie de las ideas negras, donde hace una doble página que a día de hoy parece muy contemporánea. Ya sabéis que está dirigido a nosotros, estos somos nosotros los que habíamos estado viviendo alegremente en una gran fiesta, en una gran juerga, ya sabéis, todo eso que se dice, y no supimos prever lo que iba a ocurrir en la página siguiente. ¿Sí? Este motivo visual de la masa, de la multitud que va perdida y que va hacia el desastre, se desarrolla también con temas tales como el de la cola del paro, y ese es el momento en el que este motivo adquiere una forma, adquiere una orientación. El personal está perdido, pero incluso aun estando perdido, bueno, hay un orden determinado. Entonces, la representación de la cola del paro como cinta de Moebius, como sabéis, una cinta de Moebius tiene siempre un punto de empalme. O sea, por ejemplo, aquí donde está este tipo rojo y el tipo verde, esta sería la cinta de empalme y sería el momento en que se encuentran el que va primero en la cola y el que va último, que se encuentra el pasado y el presente. Por tanto, si hubiera que visualizar este punto de la cinta de Moebius, pues lo visualizaríamos así. Esta es una viñeta de Kiko da Silva, en la que aparece nuevamente una cola del paro a la que se han añadido estos dos egregios políticos, y estos personajes, seguro que muchos de vosotros los reconocéis, que son